¿Ya la empiezo, doctor? Sí, sí, adelante. ¿Ya la ven? Ujú. Bueno, vamos a ver anatomía de columna. Bueno, la columna vertebral forma parte del eje del cuerpo humano. Esta se extiende en la línea media desde la base del cráneo hasta la pelvis y sus funciones principales son la protección de la médula espinal, el soporte de la cabeza, la provisión de un punto de sujeción para las extremidades superiores y transmisión del peso desde el tronco a extremidades inferiores. Y pues respecto a anestesiología, pues la columna es un punto de referencia para pues distintas técnicas de anestesia regional. En sus consideraciones anatómicas, la columna vertebral va a constar de 33 vértebras. 7 van a ser cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. En el periodo embrionario, la columna vertebral se va a curvar en una forma de C y se van a formar las curvas, así se van a formar las curvaturas primarias con aspecto convexo dirigido hacia atrás. Estas curvaturas van a persistir durante la edad adulta y que van a ser las curvas torácica y sacra. Las lordosis cervicales y lumbares van a ser, son curvaturas secundarias que se desarrollan después del nacimiento. Estas son el resultado de la extensión de la cabeza y las extremidades inferiores al estar de pie. Las curvaturas secundarias son convexas anteriormente y aumentan la flexibilidad de la columna. Respecto a las vértebras, una vértebra típica va a constar de un arco vertebral en la parte posterior y un cuerpo en la parte anterior. Esto en todas excepto en C1. Van a haber dos pedículos que surgen en las caras posterior laterales de cada vértebra y se van a fusionar con las dos láminas para poder así rodear el agujero vertebral. Estas estructuras van a formar el canal vertebral, que es el que contiene la médula espinal, los nervios espinales y el espacio epidural. Los discos fibrocartilaginosos que van a contener al núcleo pulposo, que es un cuerpo gelatinoso avascular que está rodeado por las laminillas colágenas del ligamento anular, se van a unir a los cuerpos vertebrales. Los procesos transversales van a surgir de las láminas y se van a proyectar lateralmente, mientras que el proceso espinoso se va a proyectar posteriormente desde la unión de la línea media de las láminas. Las apófisis espinosas, esta suele ser bífida a nivel cervical y va a servir como unión de músculos y ligamentos. C1, C2 y C7 se van a describir como vértebras cervicales atípicas porque tienen características únicas. C1 es un hueso en forma de anillo que no va a tener ni cuerpo ni apófisis espinosas y está formado por dos masas laterales con facetas que se van a conectar anteriormente a un arco corto y posteriormente el arco va a ser más curvo y más largo. El arco anterior se va a articular con las guaridas y el arco posterior tiene un surco por donde pasa la arteria vertebral. La apófisis odontoides de C2 va a sobresalir hacia arriba
y juntos el atlas y el axis van a formar el eje de rotación de la articulación atlantoaxial. C7 es una vértebra prominente, va a tener una apófisis espinosa no bífida larga, esta es la que sirve como un punto de referencia útil para distintos procedimientos de anestesia regional. Su apófisis transversa va a ser grande y va a tener un solo tubérculo posterior. Los espacios interlaminares en la columna torácica van a ser estrechos y más difíciles de acceder con una aguja por la forma en la que están superpuestas las láminas. Pero en las vértebras lumbares no se superponen, entonces el espacio interlaminar entre vértebras lumbares adyacentes va a ser más grande. Las articulaciones de las facetas vertebrales van a articular los elementos posteriores de las vértebras adyacentes. La unión de la lámina y los pedículos va a dar lugar a procesos articulares inferiores y superiores. El proceso articular inferior va a sobresalir caudalmente y se superpone al proceso articular superior de la vértebra inferior adyacente. Es importante que se tenga como una buena comprensión de esta alineación al momento de realizar procesos intervencionistas en estas áreas. Las superficies articulares de la columna cervical van a estar orientadas a medio camino entre los planos axial y coronal. Esta alineación lo que permite es un amplio grado de rotación, flexión y extensión y poca resistencia a las fuerzas de cizallamiento hacia adelante y hacia atrás. Las articulaciones facetarias de la región torácica van a estar orientadas en un plano más coronal y esto va a dar una mayor protección contra las fuerzas de cizallamiento y va a reducir la rotación, la flexión y la extensión. En la columna lumbar, las superficies articulares van a ser curvas con una orientación coronal de la porción anterior y una porción posterior orientada sagitalmente. Las facetas torácicas se ubican por delante de las apófisis transversas, mientras que las facetas cervicales y lumbares se ubican detrás de las apófisis transversas. Las 5 vértebras sacras se van a fusionar para formar el sacro en forma de cuña que va a conectar la columna con las alas ilíacas de la pelvis. Durante la infancia, las vértebras sacras están conectadas por cartílago, que esto va a progresar a la fusión ósea después de la pubertad y solo va a quedar un pequeño remanente del disco sacro en la edad adulta. La fusión generalmente se completa a través del nivel de C5, aunque puede haber una falta total de cualquier techo óseo posterior sobre el canal vertebral sacro. El hiato sacro es una abertura formada por la fusión posterior incompleta de la quinta vértebra sacra. Esta se encuentra en el vértice del coxis, que está formado por la unión de las últimas 4 vértebras, y esta pausa proporciona un acceso conveniente al extremo caudal del espacio epidural, esto especialmente en niños. El cuerno sacro van a ser prominencias óseas a cada lado del hiato que se van a palpar fácilmente en niños pequeños y estos van a servir como puntos de referencia para un bloqueo epidural caudal. Los ligamentos intervertebrales, pues la columna va a estar estabilizada por una serie de ligamentos. Los ligamentos longitudinales anterior y posterior van a correr a lo largo de las superficies anterior y posterior de los cuerpos vertebrales, respectivamente, y esto es lo que va a ayudar a darle un reforzamiento a la columna. El ligamento supraespinoso es una banda pesada que va a correr a lo largo de las puntas de las apófisis espinosas y se adelgaza en la región lumbar. Este va a continuar como el ligamento nucal por encima del T7 y se va a unir a la protuberancia externa occipital en la base del cráneo. El ligamento interespinoso va a ser una red estrecha de tejidos que se va a adherir entre las apófisis espinosas.
Anteriormente se va a fusionar con el ligamento amarillo y posteriormente con el ligamento supraespinoso. El ligamento amarillo, esta es una estructura densa y homogénea que está compuesta principalmente por elastina que conecta la lámina de las vértebras adyacentes. Sus bordes laterales van a rodear las articulaciones facetarias en la parte anterior y esto le va a dar un refuerzo a la cápsula articular. Cuando se avanza una aguja hacia el espacio epidural, hay un aumento de la resistencia que se percibe cuando se encuentra este ligamento. Y luego se encuentra una pérdida repentina y perceptible de la resistencia cuando ya la punta de la aguja atravesó el ligamento y entró al espacio epidural como tal. Este ligamento amarillo consta de mitad derecha e izquierda que se unen en un ángulo de menos de 90 grados. Esta fusión de la línea media puede estar ausente en un grado variable según el nivel vertebral. Y estos espacios de fusión van a permitir que las venas se puedan conectar a los plexos venosos vertebrales. Y los espacios de fusión son más frecuentes a nivel cervical y torácico. Este ligamento es más delgado en las regiones cervical y torácica superior y más grueso en regiones torácica inferior y lumbar. Como resultado a la resistencia de cuando se avanza una aguja, bueno, como esto ya lo había mencionado, es más fácil apreciar cuando se introduce una aguja al nivel inferior. En el interespacio de L2 y L3, el ligamento va a tener un grosor de 3 a 5 milímetros. En este nivel, la distancia desde el ligamento hasta las meninges espinales va a ser de 4 a 6 milímetros. En consecuencia, va a ser menos probable que una inserción en la línea media de una aguja epidural a este nivel dé como resultado una punción meningea inadvertida con anestesia o analgesia epidural. La pared lateral del canal vertebral va a tener espacios entre pedículos consecutivos que son conocidos como foramen intervertebral. Debido a que los pedículos se van a insertar más cefálicamente en la mitad del cuerpo vertebral, los agujeros intervertebrales van a estar centrados frente a la mitad inferior del cuerpo vertebral, con el disco vertebral en el extremo caudal del agujero. Como consecuencia, los bordes de los agujeros intervertebrales son el pedículo en los extremos cefálico y caudal, el cuerpo vertebral que es cefálico y el disco caudalmente en la cara anterior. Una porción del siguiente cuerpo vertebral más inferiormente y posteriormente la lámina, la articulación facetaria y el ligamento amarillo. No, perdón, se me apagó. Las meninges espinales, la médula espinal es una extensión del bulbo raquídeo y va a tener tres membranas que la van a recubrir, la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Estas membranas se van a dividir concéntricamente el canal en tres compartimientos distintos, los espacios epidural, subdural y subaracnoideo. El espacio epidural va a contener grasa, venas epidurales, raíces nerviosas espinales y tejido conectivo. El espacio subdural, que es un espacio potencial entre la dura madre y la aracnoides, va a contener líquido seroso. El compartimento subdural va a estar formado por células neuroepiteliales planas que van a tener ramas largas entrelazadas. Estas células están en contacto con las capas durales internas y este espacio se puede expandir si se cortan las conexiones de la capa de células neuroepiteliales con las fibras de colágeno de la dura madre. Esta expansión del espacio subdural se puede provocar mecánicamente inyectando aire o un líquido como medio de contraste o anestésicos locales, que al aplicar presión en el espacio van a separar las capas celulares.
El espacio subaracnoideo está atravesado por hilos del tejido conectivo que se van a extender desde la aracnoides hasta la pia madre. Ese contiene la médula espinal, raíces nerviosas dorsal y ventral y también líquido cefalorraquídeo. El espacio va a terminar al nivel vertebral de S2. Bueno, la médula espinal, hay 8 segmentos neurales cervicales. El octavo nervio segmentario va a emerger entre la séptima vértebra cervical y la primera torácica, mientras que los nervios cervicales restantes van a emerger encima de sus vértebras del mismo número. Los nervios, los nervios torácico, lumbar y sacro van a emerger de la columna vertebral debajo del segmento óseo del número de su número. Y las raíces de los nervios espinales anterior y posterior van a surgir de las raicillas a lo largo de la médula espinal. Las raíces de los plexos de las extremidades superior e inferior, que serían braquial y lumbosacro, van a ser significativamente más grandes en comparación a otros niveles. El sacrodural es continuo desde el foramen magnum hasta la región sacra, donde se va a extender distalmente para poder cubrir el filum terminal. En los niños, el sacrodural va a terminar más abajo y en algunos adultos, la terminación del sacro puede llegar hasta L5. El canal vertebral va a contener el sacodural, que se adhiere en la parte superior al foramen magnum, al ligamento longitudinal posterior en la parte anterior, el ligamento amarillo y las láminas en la parte posterior y a los pedículos en su parte lateral. La médula espinal se va a estrechar y termina como un cono, con el cono medular a nivel del disco intervertebral de L1, L2. El filum terminale, que es una extensión fibrosa de la médula espinal, se va a extender caudalmente hasta el coxis. Y la cola de caballo es un haz de raíces nerviosas en el espacio subaracnoideo distal al cono medular. La médula espinal va a recibir sangre principalmente de una arteria espinal anterior y dos posteriores que van a derivar de las arterias vertebrales. Otras arterias principales que van a complementar el suministro de sangre a médula espinal son las arterias vertebrales, cervical ascendente, intercostal posterior, lumbar y sacral lateral. La arteria espinal anterior única y las dos arterias espinales posteriores van a correr longitudinalmente a lo largo de la médula y estas se van a combinar con arterias segmentarias en cada región. La arteria segmentaria principal, que es la arteria más grande y se va a encontrar entre los segmentos vertebrales T8 y L1. Es el principal proveedor de sangre a 2/3 de la médula espinal y si hay una lesión puede resultar en el síndrome de la arteria espinal anterior, que este se caracteriza porque hay pérdida de la continencia urinaria y fecal y también hay una función motora deteriorada de las piernas. Las arterias radiculares son ramas de las arterias espinales y estas corren dentro del canal vertebral y van a irrigar a la columna vertebral. Y eso sería todo de mi parte. Muy bien. Entonces, pues sí, vamos a las preguntas. Como ven, al principio dije yo, anestesia es facilísimo porque vamos a ver algo de farma, algo de fisiología, algo de anatomía, que de cualquier manera la anatomía en el ejercicio de la anestesia pues no se aprende totalmente hasta que se practica. Pero sí, hay datos bastante importantes en la anatomía de la columna vertebral que son necesarios para la aplicación correcta de las técnicas de anestesia regional, como vamos a ver más adelante. Bueno, a ver, Norman Polanco, la primera.
Norman. Claro, doctor. Presente, aquí estoy. Sí, la primera pregunta dice, ¿cuáles son las funciones principales de la columna vertebral? Y bueno, acorde a lo que mi compañera... ¿Sí me escucho? Perdón, Sí. antes que nada. Ah, perfecto. Bueno, comentaba que las funciones principales son la protección de la médula espinal, la provisión de un punto de sujeción para las extremidades superiores, el soporte de la cabeza y la transmisión del peso para las extremidades inferiores. Si recuerdo bien. Ujú, de acuerdo. La segunda para Bianca. Dice, ¿de cuántas vértebras consta la columna vertebral y cuál es su orden? Pues es de 33 vértebras, me parece, y son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxisas. Sí, así es. Carla Monserrat, la tercera. Sí, sí me escuchó. Sí. Ok, dice la tercera que contiene canal vertebral. Este contiene la médula espinal, espacio epidural y nervios espinales. Ok. Rebeca. Sí, doctor, aquí estoy. La pregunta que sigue es, ¿de qué consta una vértebra típica? Pues esta va a tener un arco vertebral y una parte tanto posterior y anterior. A ver, otra vez. Va a tener un arco vertebral, doctor, y va a Sí. tener tanto una parte anterior y posterior. ¿Ya eso es todo? Sí, o bueno, Fernanda, ¿está completo con eso? Bueno, mira, es que la anatomía de una vértebra típica a nosotros nos interesa sobremanera porque en la aplicación de las técnicas de anestesia regional nosotros atravesamos dos estructuras importantísimas en la anatomía de la vértebra. Entonces, aparte del arco y el cuerpo, pues te faltan también más elementos. las apófisis espinosas, doctor. Sí. Te faltan las apófisis espinosas, las apófisis transversas, te faltan los agujeros de conjunción. Ok. Bueno, la que sigue es la más fácil, ¿no? Daniel Villa. Sí, doctor. ¿Cuáles son las membranas que recubren a la médula espinal? Pues es la dura madre, aracnoides y la pia madre. Facilísimo, ¿no? Bueno, entonces, ¿te sales de compartir pantalla, Fernanda? Ok. Fernanda, ¿tú tienes alguna duda de tu tema? Yo creo que la única observación que te haría es también la misma. Hay que pausar más la lectura de las diapositivas. ¿Sí? Porque así, leyéndola de corridito, pues nos traes a la carrera a todos. Igual, y es lo que realmente ha estado pasando con todos, ¿no? Nada más contigo y con Irene. Entonces, pues nada más eso. La lectura. ¿Alguna pregunta de parte del grupo? No, doctor. No, doctor. Bueno, entonces nos vemos el miércoles con anestésicos locales con Claudia.
¿De acuerdo? Sí, doctor. Vale, pues síganse cuidando. Igualmente, doctor. Igual, doctor. Nos vemos. Hasta el miércoles. Realmente hasta el miércoles.